nacimiento de Jesús, o los no temáis del nacimiento de Jesús. Los no temáis del nacimiento de Jesús, en Lucas 2. Y antes de continuar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dar una pequeña oración. Que sea Dios que nos ayude a prestar atención, nos ayude a poder entender su palabra y sobre todo al fin que aprendamos a no temer. Así que oremos al Padre. Padre Celestial, te damos toda la honra, la gloria, la alabanza y adoración. Gracias te damos porque tú nos has bendecido y fortalecido en tiempos de pruebas y de angustia. Tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza. Hoy en día vamos a ver tu palabra y vamos a ver lo que tú nos tienes que enseñar. Ayúdanos a escucharla, entenderla, guardarla y aplicarla en nuestro diario vivir, en especial en tiempos en donde tenemos temor. Ayúdanos, Padre. Sea Cristo Jesús reinando en nuestro corazón cada día más y más, y tu Santo Espíritu guiándonos, y accedemos a esa guianza del Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que en Lucas 2, los no temáis del nacimiento de Jesús. Hoy vamos a ver 4 pasajes en las Escrituras de lo cual se habla de no temer, y hoy en día vamos a hacer, yo creo que como los judíos, que ellos van hacia atrás, ¿verdad? Nosotros hoy en día vamos a comenzar aquí en Lucas 2, vamos a ir yendo hacia atrás, y vamos a ver los 4 pasajes en las Escrituras donde se habla de no temer. Hay varias cosas que causan temor en este mundo. En este mundo hoy en día muchos están temiendo lo que sucede. Ven el clima cambiar, ven que hay cosas que están sucediendo que no han sucedido antes, ven terremotos, ven que hay tormentas, ven la economía. Muchos temen que la economía está yendo para abajo, muchos ven cosas en el mundo y comienzan a temer. El mundo está lleno de temor, temen por una u otra cosa. Hay varias cosas del cual el mundo teme. Ven lo que sucede en el mundo, con los gobernadores, las guerras que están sucediendo y comienzan a temer. Pero nosotros estamos contentos porque nosotros como cristianos tenemos razones por las cuales no temer. Y es las cuales vamos a estar viendo. No tenemos razón por lo cual hay que temer. Así que aquí en Lucas 2, el primer punto que vamos a ver es el no temáis de la salvación. El no temáis de la salvación, así le llamé, el no temáis de la salvación. En Lucas 2, vamos a ver aquí el relato de los ángeles y los pastores. Y vamos a ver aquí en Lucas 2, versículos 8 al 14, vamos a leer. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estas son razones por las cuales no hay que temer, porque hay salvación. Tenemos salvación. Nosotros como cristianos conocemos nuestra salvación. Sabemos que Cristo Jesús vino y murió por nosotros y vivió por nosotros. Él nos dio salvación total. Hay personas que viven, o personas que van a iglesias y viven con temor. Viven con una carga sobre ellos porque temen de que ellos quizás no lleguen a entrar al reino de los cielos. Hay temor en ellos porque creen que la salvación depende de ellos.
que la salvación depende de su autojusticia, depende de sus obras religiosas. Y ellos viven con ese temor. Hay personas, si tú les dices que ellos, si ellos van a ir, si están 100% seguros de que van a entrar en el reino de los cielos, muchos de ellos te dirán que no es algo seguro, no se sabe. Muchos no saben, muchos creen que tú tienes que ir en un proceso de purgación para llegar a entrar en el reino de los cielos. Hay varias religiones que usan el temor. Pero el cristianismo bíblico nos da unas buenas nuevas. Las buenas nuevas son de que Cristo Jesús vino a salvarnos al 100% de todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Así que existe el temor de las falsas doctrinas. Hay falsas doctrinas en el mundo. Pero está el evangelio bíblico. El evangelio bíblico es un evangelio de que en verdad son buenas nuevas. Y Dios mandó a su Hijo. Dios nos dio el regalo de la salvación. ¿Estás incierto tocante tu salvación de tu alma? Será la pregunta. Tú que quizás has escuchado de Dios, has escuchado de Cristo. La pregunta es, ¿será que estás incierto tocante la salvación de tu alma? ¿Qué has hecho con Cristo Jesús? ¿Qué has hecho con Él? ¿Será que has escuchado, sabes la historia, pero no has venido a arrepentimiento y fe en Él? Quizás te trae temor a veces en pensar de que mañana sea tu último día. Hay muchos, me atrevo a decir que todos los que han salido y no regresado a su hogar, o han dormido y no despertaron, ni uno de ellos pensó, voy a salir porque este día es mi último día aquí en esta tierra. Voy a ir a una fiesta y no voy a regresar porque esta noche es mi última noche. Ni uno de ellos pensó eso. Pero con muchos así sucedió. Hace poco sabemos que aquí en Schuyler, o más bien en Schuyler y aquí en Columbus también, han sucedido accidentes. Jóvenes ya no están hoy en día. Ya no están. Así que, ¿qué has hecho con Cristo Jesús? Es la pregunta para aquellos que todavía no están en Cristo Jesús. Hoy estás, mañana no lo sabes. Mañana no es prometido. Quizás veas que estés saludable, pero eso no indica de que mañana despiertes. Yo he escuchado de personas 100% saludables, jóvenes, que son atletas, que tú los miras y se ha dicho de ellos, nos maravillamos de que estaban saludables, no había ninguna, y los examinaron después de la muerte, no había ninguna razón por la cual ellos hubiesen morido, pero así le sucedió a un joven. Durmió y ya no despertó. Así que esa es la pregunta, ¿qué has hecho con Cristo Jesús? A veces cristianos se apartan hasta cierto punto del Señor, por decirlo. Se apartan en el sentido de que descuidan su tiempo de oración, descuidan su tiempo de la lectura de la palabra de Dios, descuidan en poner en práctica la palabra de Dios en su diario vivir. Y poco a poco ellos comienzan a manifestar el temor que el mundo tiene. Comienzan a manifestar el mismo temor, las mismas preocupaciones que el mundo tiene. Esto es cierto de las familias cristianas. Hay familias cristianas, por ejemplo, siempre hemos hablado del liderazgo del hombre, hemos hablado de la familia. Hay así familias cristianas en donde no aplican la palabra de Dios y conforme va pasando el tiempo, poco a poco esa familia está apareciendo como una familia no cristiana. Van creciendo los jóvenes y los jóvenes están actuando, viven, se conducen como un no cristiano. Es triste ver eso. Es triste ver cómo es que esos jovencitos o esas jovencitas comienzas a ver la manifestación de la influencia del mundo caído en ellos. Es triste cuando veo fotos de jovencitas, de niñas, y se ve cómo influye en ellos la cultura, la vestimenta, la postura que ellos toman a tomarse una fotografía. Es por el hecho de que uno se aparta del Señor hasta cierto punto, se aparta en el sentido de que no leemos la palabra,
No estamos en oración como debemos de hacerlo. No aplicamos la palabra como deberíamos de aplicarla a nuestro diario vivir. Así que estamos viendo en no temáis de la salvación. Viendo aquí en el versículo 16, dice el texto, aquí en Lucas, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Esto puede ser tu experiencia. ¿Has venido a Salvador? ¿Has venido a Salvador? Puede ser esta tu experiencia de venir a Cristo y irte alabando y glorificando a Dios. Porque Él te ha salvado, te ha dado salvación. Y no es salvación temporal, es salvación eterna. Salvación de tus pecados pasado, presente y futuro. Y no solamente te promete esa salvación, sino salvación de tus pecados. Te va a santificar, a transformar para su gloria. Así que este es el primer temor que encontramos en este relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los pastores están ahí y dicen, no temáis, porque hay buenas nuevas. No hay que temer, porque Dios es un Dios de amor que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir aquí yendo hacia atrás, aquí en Lucas capítulo 1. Lucas 1. Vamos a ver aquí que se menciona en Lucas 1, versículos 26 en adelante, se menciona la ciudad de Nazaret. Aquí en el versículo 26, en Lucas 1, versículos 26 en adelante, se menciona la ciudad de Nazaret. El pueblo de Nazaret era un lugar militar, era un lugar que, digamos, era un lugar donde ustedes conocen que hay ciudades y hay ciudades donde hay calles, hay lugares de las ciudades como el norte, sur. A veces hay lugares donde dicen, no, ahí no quieres andar. En ese lugar tú no quieres andar, no, nada bueno sale de ahí. Y así es, así sucede, así es con Nazaret. Tenía esa reputación. No era un lugar donde quizás quisieras estar, por así decirlo. Así que en Lucas 1, 26 al 28 dice, al sexto mes, y aquí cuando se habla del sexto mes, obviamente se está refiriendo a su contexto, habla de Elizabeth, que ella estaba embarazada y ya tenía 6 meses, y 6 meses después, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. Así que aquí vemos de que el ángel se presenta a María y le dice, bendita eres tú entre las mujeres. El ángel llega a Nazaret, un lugar no deseado por decir, y llega el ángel. Y aquí vemos que se le dice muy favorecida. Sabemos que hay personas que tienen a María, la han exaltado a un nivel en el cual no debe de ser exaltada. María fue una mujer piadosa, una mujer de Dios, pero la Biblia nunca la exalta más allá de lo que debería de ser exaltada, o de lo que se exalta hoy en día por algunos. ¿Sabían que esta palabra muy favorecida, esta palabra en el griego es la misma palabra que se usa para referirse a los cristianos? Salve, muy favorecida. Esta palabra en griega es usada para referirse a los cristianos. Nosotros también somos muy favorecidos. Por ejemplo, si vamos aquí en Efesios 1:6, podemos ver esto. En el libro de Efesios capítulo 1.
Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta aceptos es la misma palabra en griego que está aquí en Lucas. Nos hizo aceptos en el amado. En él. Somos muy favorecidos. Es la misma palabra en el griego. Es traducido aquí en las escrituras diferentes, pero es la misma palabra en griego. Muy favorecida. El Señor, así como está con María, o estuvo con María, está con nosotros también. Versículo 47 sigue diciendo, dijo María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Obviamente ella sabía de que era una mujer común, era una mujer piadosa, pero sabía de que era una mujer que, como dicen las Escrituras, todos pecaron, absolutamente todos. La Biblia nos dice exactamente, nos dice con claridad de que todos pecaron, solamente hubo alguien que anduvo en esta tierra y no pecó, y fue nuestro Señor Jesucristo. Esto está con claridad. María sabía de que ella era pecadora en necesidad de salvación. Dice el versículo 29, sigue diciendo, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y pensaba. María era una persona que tomaba la palabra de Dios, la tomó y meditó en ella, pensó, consideró lo que se estaba diciendo. Y así hay que hacer. Hay que ver la palabra de Dios, hay que meditar en ella y considerarla. Hay que buscar de entenderla. Tristemente esto no sucede. No sucede en varios lugares donde se predica la palabra. Tristemente el que se pone en el púlpito no hace esto. Pero María era una mujer piadosa. Y dice, y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y este será llamado Hijo del Altísimo, y nada más. Será llamado Hijo del Altísimo, y nada más. Aquí tenemos el no temáis de lo que es humanamente imposible. Así que aquí vemos el no temáis de lo que es humanamente imposible. María comenzó a meditar, ¿cómo esto es posible? Si yo no he tenido varón, ¿cómo es esto posible? Ella temió, pensó y meditó, ¿cómo es esto posible? Hay cosas en esta vida que nos van a llegar a nosotros como imposible. Situaciones, pruebas, van a llegar a nosotros y nos van a llegar como si fuesen imposibles. Pero sabemos que con Dios todo es posible. Para el hombre hay cosas que no es posible, pero para Dios es posible. Dios es el Dios que lo puede todo. En Él debemos confiar. Hay personas que dudan en el nacimiento de Cristo Jesús. Ellos se cuestionan si esto fue cierto o no, pero los que estudian la historia, los más reconocidos, ni uno de ellos niega el hecho de que Jesús fue una persona real. Esto sucedió. Y estudian el hecho de cómo fueron sus discípulos, cómo ellos actuaron después de lo que se habla de la resurrección. Y dicen, sin duda alguna, esto fue real. Esto fue real. Irrefutablemente, nadie puede decir que Jesús no existió. Sí existió. Y Jesús resucitó. Y si no hubiese resucitado, déjenme decirles que ya el mundo, con mucho gusto, los ateos y varios que están en contra del cristianismo, ya hubieran dicho, mira, aquí está el cuerpo. Pero no lo han podido hacer porque Él resucitó en verdad. Y Cristo, Él sí nació. Nació de una virgen. Porque Dios puede hacer todo. Para el hombre quizás es imposible, pero para Dios es posible. Así que el temor, aquí vemos el no temáis de lo que es humanamente imposible. ¿Estás tú pasando lo imposible? ¿Estás pasando por pruebas? Dios puede hacer lo imposible en tu vida que sea posible. Él puede salvar tu alma del infierno. Él puede salvarte del infierno. Quizás tú puedes decir, es imposible.
de que yo sea salvo. No, Dios te puede salvar. Dios te puede salvar. Déjame decirte que nadie más, no hay nada más que te pueda salvar. No, no es tu reputación. Tu reputación no te va a salvar del infierno. No, no es tu nombre, tu apellido, porque tu apellido no te va a salvar del infierno. No, no es tu mucho dinero. No es la cuenta de tu banco. Quizás alguno diga, no, pues sí, la mía de plano no me puede salvar de nada. Pero Dios te puede salvar. No es tu hogar, no son tus carros, no son tus casas. No, eso no te puede salvar. Solamente Cristo te puede salvar. Algunos están cansados del pecado que gobierna sus vidas. Quizás tienen un patrón pecaminoso en su diario vivir y ya están cansados de ese estilo de vida. Quizás quieren dejar el pecado, quieren dejar el alcohol, las drogas, quieren dejar cierto estilo de vida atrás. La fornicación, el adulterio. Cristo te puede salvar. Te puede dar salvación, te puede salvar del infierno. Tocante a María, esto había sido profetizado y Dios cumple su palabra. Tocante al nacimiento de Cristo Jesús, iba a haber una virgen que iba a concebir. Una virgen. Hoy en día se habla de muchos piensan, bueno, el milagro era de que una jovencita concibió. No, hoy en día muchas jovencitas conciben. El milagro era de que era virgen. Una virgen concibió. Dios cumple su palabra. Vamos a ir aquí en Isaías para ver tal profecía. Isaías. Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Esa fue la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Dios honra su palabra. Y cuando estamos obedeciendo su palabra, nosotros no debemos de temer cuando llegan circunstancias, cuando llegan pruebas. Cuando estamos en obediencia a su palabra, caminando conforme a su voluntad, no debemos de temer. Venga lo que venga, sucede lo que sucede, no hay que temer. No hay que temer. Dios honra su palabra. Así que está el primer punto, no temáis de la salvación. No hay que temer porque Dios trae buenas nuevas. Y Dios perdona al más grande pecador cuando viene el arrepentimiento. Él salva del infierno. Segundo, no temáis o no temas de lo que es humanamente imposible. Lo que es humanamente imposible. Quizás te encuentres en una situación que se parece imposible, pero Dios puede hacer las cosas. Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Nosotros podemos hacer ciertas cosas hasta cierto punto y lo que no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Vamos a ir aquí en Lucas, como dije, capítulo 1, yendo hacia atrás, Lucas 1. Vamos a ver el tercer punto. El tercer, no temáis. En Lucas 1, versículos 5 al 13, vamos a leer. En Lucas 1, versículos 5 al 13. Dice, hubo unos días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. No tenían un hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no
temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Llamará su nombre Juan. Aquí tenemos el no temas de una oración todavía no contestada. El no temas de una oración no contestada, o si lo quieres ver, una oración todavía no contestada. A veces parece que nuestra oración no ha sido contestada. Zacarías era un sacerdote en el cual podemos ver. Zacarías era un sacerdote en el cual él clamaba a Dios, oraba a Dios. Se dice aquí en las escrituras que no tenía un hijo y su mujer era estéril. Él había orado, oraba y oraba. Y su oración parecía no ser contestada. Notemos la duda de Zacarías. La duda aquí de Zacarías. En Zacarías, aquí en versículos 18 y 20, la duda de él. Él dudó. Él dudó a pesar de que se le había dicho. A pesar de que vio el ángel y dijo, no te turbas, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál oración? Bueno, vemos allí que no tenían un hijo. Él oraba y oraba y oraba. Y dice, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Esa oración de la cual orabas y orabas, y quizás pensabas que no había sido respondida, no iba a ser respondida. Él ya grande de edad, su esposa estéril y grande de edad. Versículos 18 al 20. Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Cuando nosotros no creemos y no respondemos apropiadamente hacia la palabra de Dios, esto a nosotros nos hace mudos. Cuando no crees a Dios. A veces cuando no crees a Dios, no respondes apropiadamente, esto te para de hablar por Dios, de testificar por Dios. Cuando Dios te manda a ser sal, ser luz, cuando Dios te manda a hablar, testificar de Cristo, llega el temor. Y Satanás es lo que quiere hacer. Satanás quiere tapar tu boca, de que seas luz, de que hables de Cristo, de que hables de la grandeza de Dios, hables de la palabra de Dios. El enemigo eso busca hacer. Le busca hacer de que el cristiano calle, de que no diga nada, porque temen. Hay pastores que tienen temor a predicar todo el consejo de Dios, a predicar, como se dice en las escrituras, a hablar, a exponer la falsa doctrina, los falsos apóstoles, los falsos profetas, y el enemigo los tiene calladitos. Temen a predicar, a exhortar, a usar la palabra, porque temen que los miembros se le van a ir, se les van a molestar, y Satanás los tiene ahí bien calladitos. Y dicen, no hablo, no exhorto porque yo amo al pueblo de Dios. No, se aman ellos mismos porque no quieren ser mal vistos por el pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento, no crean que ellos la llevaron fácil. ¿Por qué creen que los apedreaban? No era porque llegaban con palmadas al pueblo, sino porque hablaban lo que era verdad y lo que era bíblico. Lo chistoso es que después de que Zacarías, de que se le dijo esto, él estaba dispuesto a hablar y dice que con señales quería decirles. Él estaba dispuesto a hablar después. Pero no creyó al principio. Después que creyó, quiso hablar. Estaba dispuesto a hablar. Así que está el temor de una oración no respondida. Zacarías oró y oraba por un hijo. Pero ya pasó el tiempo, ya estaba de edad, su esposa estéril y avanzada de edad, se le llegó la noticia. No temas, tu oración ha sido escuchada. Pero no creyó. Nosotros debemos creer la palabra de Dios, creerla en realidad de corazón y no temer. No hay que temer.
Cuando este mundo, veamos el mundo que viene para abajo, la economía, o que se hable de esto y el otro, no hay que temer. No hay que temer. Hay películas que se ven, que hablan del fin del mundo, que esto va a suceder, bla, bla, bla. Hay personas que llegan a temer, pero nosotros no debemos de temer, porque sabemos las Escrituras, sabemos que somos pueblo de Dios y Dios nos guarda. Vamos yendo hacia atrás, vamos a ir a Mateo, vamos a ir aquí al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Mateo 1. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo, estando desposada. Era un tiempo, estando desposada era la costumbre. Había un tiempo donde era tiempo de ver si en realidad las mujeres que entraban en matrimonio, era un tiempo para ver si en realidad eran vírgenes o no. Si en realidad eran dignos de entrar de concebir ese matrimonio o no. Si el hombre decidía, bueno, sí me quedo con ella o no me quedo con ella. Y aquí José, por lo que ha sucedido, sabemos de la historia, José estaba pensando, ¿qué sucedió? Yo pensé que María era una mujer piadosa, una mujer que me era fiel, una mujer que me amaba, pero está embarazada. Eso indica que me fue infiel. Eso indica de que no me ama. José estaba pensando ciertas cosas, sin duda alguna. Al pensar, bueno, está embarazada, pero no hemos tenido relaciones. Y conforme a la costumbre, él podía despojarla, hacerle a un lado. Versículo 19 dice: Josué, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Así que José, siendo un hombre justo, dijo, no la quiero infamar, no la voy a humillar. Él podría públicamente decir, mira, esta mujer no me ha sido infiel. La pudo ver quemado, por así decirlo, quemar su reputación. Pero él quiso dejarla secretamente. Dice, mejor en secreto, mejor ya no entremos, ya no vamos a concebir este matrimonio. Versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí vemos el cuarto, el no temas de una obediencia inmediata. El no temas de una obediencia inmediata. ¿Y por qué digo una obediencia inmediata? Bueno, ¿al por qué? Bueno, porque tenemos el anuncio en los versículos 21 al 23 y versículos 24 al 25 se nos dice esto. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Miren la obediencia. Fue obediente, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Una obediencia inmediata. No temas. El no temer de una obediencia inmediata. Dice el versículo 25, pero no la conoció hasta. Así que vemos que sí la llegó a conocer. Habla de intimidad. No la conoció, sino que hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esto indica de que tuvo más hijos. No dice, como dice en Juan 3:16, el hijo unigénito de Dios. Aquí dice hijo primogénito.
vemos dos palabras, dos términos que te hacen decir de que María tuvo más hijos, de que María tuvo relaciones con José, pues eran esposos. Muchos creen que María no tuvo relaciones. Ellos creen que no. Ellos creen de la inmaculada concepción. Ellos creen que María no entró en esa intimidad con José. Pero Dios creó el matrimonio. Dios creó el matrimonio, lo bendijo. Ella no pecó a concebir su matrimonio. Y dice bien claramente, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Así que la obediencia inmediata, no temer. ¿Qué te está deteniendo de entrar en una completa obediencia como lo hizo José? ¿Qué te está deteniendo de entrar en una obediencia como lo hizo José, una obediencia inmediata? ¿Qué te está deteniendo a ti que no conoces a Cristo de no obedecer al mandato del Evangelio, de arrepentirte y venir a Cristo y seguirle? Acordémonos de Abraham. Abraham fue un hombre que fue llamado por Dios y él no temió. Él dejó su tierra y la tierra en la cual él vivía. Si uno estudia tocante lo que es el relato de Abraham, estudia lo que es la historia, se habla de que donde él vivía era un lugar muy, muy bonito, por decirlo, muy precioso. Un lugar deseable. Era un paraíso. Pero él dejó todo eso para ir donde no estaba seguro. Él fue a ciegas. Él no temió, él siguió la voluntad de Dios. Moisés también, él no temió seguir la voluntad de Dios. Él no podía hablar bien, pero no tuvo temor. Él fue obediente a Dios. Daniel, un hombre joven, no temió ser obediente a Dios, honrar a Dios. Estar en la voluntad de Dios es lo mejor que puede suceder. Estar viviendo en la voluntad de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, pero si estás tú en la voluntad de Dios, déjame decirte que es lo mejor. Y no hay que temer. Teme si no estás en la voluntad de Dios. Teme si no estás en Cristo. Pero sabemos que dice, no temáis, porque hay unas buenas nuevas del Evangelio. Dios nos ha dado un regalo. Vamos a ver aquí 5 versículos que nos habla del no temer. Ya hemos visto los 4 versículos donde nos habla de no temer, donde se habla del relato, del regalo de Dios hacia la humanidad, que es Cristo Jesús, que es nuestra salvación. Vamos a ir aquí en Isaías 41. En Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice Dios. No hay que temer, no hay que desmayar porque Él está con nosotros. Él nos da fuerza. Él nos ayuda siempre. Él nos va a sostener. No hay que temer. Dios, el omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios que es amor, está con nosotros. Dice, no temáis. Versículos 13 también dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. No hay que temer en tiempos de angustia, en tiempos de afán. Podemos ver la economía o podemos ver que está sucediendo cosas, catástrofes en el mundo. No hay que temer, o quizás estás pasando una aflicción, estás pasando una prueba. Dice, no temáis. Por naturaleza el hombre teme, pero Dios nos dice, no temas. Aferrémonos a sus palabras y a sus promesas y no temer. Hay que vencer en el nombre de Cristo Jesús. Venceremos. Vamos a ir aquí también en Isaías 43, dando la vuelta aquí a la página. Isaías 43, versículos 1 y 2.
Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él está en medio ahí de la dificultad, de la enfermedad, de la aflicción. Él está ahí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No hay que temer. Hay que estar firmes. Sí, no va a ser fácil. A cada quien le llega diferente las pruebas, las aflicciones. Pero hay que mantenernos firmes, fuertes, sosteniéndonos a Él, a su palabra, creyéndole, confiando en Él, creyendo en su amor, de que Él nos ama, de que Él no permite que llegue algo a nuestra vida que no podamos sobrellevar, de que su intención es para bien para nosotros. Como dice Romanos, todas las cosas obran para bien, aunque en el momento tú puedas preguntarte cómo es posible que esto obre para mi bien, pero Dios así lo dice y Dios tiene el poder para que así suceda, para que sea para tu bien. Vamos a ir aquí en 1 de Corintios, yendo al Nuevo Testamento, 1 de Corintios 16. Primera de Corintios 16. Versículos 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Oh, gloria a Dios. A veces quizás a algunos se les abre una puerta grande y eficaz. A veces uno a predicar la palabra se te puede abrir una puerta grande y eficaz. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios. Van a haber adversarios. Van a venir dificultades. Esto tenlo por seguro. No van a ser pocos. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando tú quieres, como José, obedecer una obediencia inmediata, ten por seguro de que va a haber adversarios. Quizás muchos piensan, ¿cómo es posible? ¿Quién podrá ir contra ti? Bueno, sin duda alguna, con seguridad yo puedo decir, hay un enemigo que se llama Satanás. Y también están los demonios, y ellos se levantarán. Y ellos también van a influir a personas a levantarse en contra de todo aquel que quiera vivir la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios. Versículo 10 dice, y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad. En otras palabras, que no tenga temor, que esté con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. No hay que temer. Cuando vea a los adversarios, no hay que temer. Dios está con nosotros. Vamos aquí a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Capítulo 1, versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Así que te aconsejo que avives. A veces hay que avivar. Hay que avivar nuestra vida de oración que quizás la hemos descuidado. Hay que avivar el deseo, el amor por la palabra de Dios y leerla, estudiarla, buscar aplicarla. Hay que avivar ese deseo de querer ser obedientes a Dios. Hay que avivar ese don que Dios te ha dado. Hay que avivarlo. Hay que despertar. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No somos cobardes. No nos ha dado ese espíritu. Hay que echar fuera la cobardía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que tenemos, no de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de amor.
Vamos aquí en 1 de Juan 4. 1 de Juan capítulo 4. Primera de Juan 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que no hay que temer, no vamos a temer el día del juicio porque Dios nos ha amado. Dios nos ha dado salvación. Como dije en el principio, muchos temen de aquel día del juicio. Pero el cristiano no teme, porque conocemos el amor de Dios. El amor de Dios que es inmutable. Conocemos el amor de Cristo. Él nos amó, que tanto nos amó, Él dio su vida por nosotros. El Espíritu Santo nos ama, mora en nosotros y nos guía y intercede por nosotros. Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó y el amor de Dios no cambia. El amor de Dios es inmutable. No hay que temer. Venga lo que venga, suceda lo que suceda en esta tierra, lo que esté sucediendo, los catástrofes, los eventos, la economía, el gobierno, la política, lo que sea. No hay que temer porque Dios nos ama y Dios está con nosotros y Dios nos guarda, Dios nos fortalece. Sabemos sus promesas, sabemos de que antes de que este mundo llegue a empeorar, cuando suceda la tribulación, la gran tribulación, sabemos que nosotros no vamos a estar aquí. No vamos a estar aquí. Algunos creen que van a pasar la tribulación, pero nosotros sabemos que no es así. En aquel día cuando vayamos ascendiendo vamos a poder mirar los cielos que dijimos. No lo vamos a pasar. Dios nos guarda y Dios nos protege. Que seamos ejemplo y que no reflejemos el temor que tiene el mundo. No hay que reflejar el temor que tiene el mundo. No hay que reflejar las actitudes del mundo. Sino como dice el texto, nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Hay que creerle a Dios, hay que confiar a Dios. Hay que seguir a Cristo, creerle a Cristo. Él dijo no nos va a desamparar. Él intercede por nosotros, así como intercedió por Pedro. Vamos a estar bien. Vamos a seguir adelante. Andemos en su voluntad. Y sabemos que el Dios, creador del cielo y la tierra, está con nosotros. No hay que temer. No temamos. Amén. Amén.